Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Padre celestial, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios, nos presentamos con humildad y queremos rogarte que tú nos hables con tu palabra. Señor, ministra a tus pequeñitos, que la guianza de tu Espíritu Santo esté en mi boca y los pequeños sean alimentados, edificados, Señor, con tu palabra. Muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos. Tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy comenzamos, hermanitos, con el libro de Primera de Corintios, la epístola o carta a la iglesia de Corinto, por eso los Corintios, desde el capítulo 1, verso 1, y el título de esta transmisión es Perfectamente Unidos. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este ha sido el saludo, hermanitos. Ahora dice el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Hermanitos amados, Pablo reconoce que Dios había bendecido grandemente a la iglesia de Corinto. Y conforme vayamos avanzando, hermanitos, ustedes notarán la dirección de estas cartas, epístolas, que son dirigidas para el mover de la iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Cómo debe de actuar? Y bueno, conocemos, hermanitos, que el Nuevo Testamento, tiempo de gracia, es el tiempo de la iglesia. Pues en estas partes, hermanitos, como Pablo es apóstol y él fundó iglesias, ahora les da fundamento, cómo actuar a cada una de ellas. Y bueno, ahora se dirige a la iglesia de Corinto y él reconoce que ellos tienen mucha palabra y mucho conocimiento. Es lo que dice el verso 5. Le repito y le conecto con el 6. Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y hermanitos, más adelante, si seguimos en la tierra todavía, en este mismo libro de Corintios, vamos a ver esos temas de los dones espirituales. Por eso aquí se reconoce que tienen dones. 7. De tal manera que nada os falta ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermanitos, en su venida. 8. El cual también os mantendrá firmes hasta el fin. Aquí dice, hermanitos, que es el Señor Jesús que los va a mantener firmes a la iglesia hasta el fin. ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Se da por entendido, hermanitos, cuando Él venga, también en su juicio. Y sabemos, hermanitos, que nosotros atravesaremos también por ese juicio, también llamado Tribunal de Cristo o Bimá de Cristo. Dice ahora
el verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó a tener comunión con nuestro Salvador, hermanitos. Por eso siempre acérquese al Señor, hable con Él, esté con Él. Ahora dice el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, hermanitos, antes de seguir leyendo, ya está dando contexto de la problemática interna de la iglesia en Corinto. Bueno, si habla de esta manera, dice, hermanitos, que todos habléis, que habléis todos una misma cosa. Bueno, también se da a entender que se pongan de acuerdo. Pero también dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Ya está aclarando que sí, efectivamente, en la iglesia de Corinto, aunque había muchos o todos los dones espirituales, había también mucha carnalidad manifestada en divisiones. Esto, hermanitos, bueno, no es difícil de asimilar si entendemos la palabra, porque en el libro de Jeremías, Dios le habla a Jeremías, le dice, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mi traducción, mi versión dice, si separas lo precioso de lo vil. Y se da entendido, hermanitos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, somos salvos por gracia, por nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. También, si hay un llamamiento, somos siervos de Dios, amigos de Dios. Bueno, sin embargo, tenemos humanidad todavía, y con esa humanidad la sujetamos y obedecemos a Cristo. Pero lo que quiero mencionarle es que todavía existen las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Dos naturalezas. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque si Dios le dice a Jeremías, si separas, entresacas lo precioso de lo vil. ¿Cuál es lo precioso? ¿Cuál es lo vil? Que pueden estar juntos. Bueno, en nuestro caso, lo vil es nuestra humanidad. Lo precioso es lo que Dios puso en nuestra humanidad. ¿Y qué puso? ¿A quién puso? Oh, hermanitos, el Espíritu Santo, amor del Señor, poder, pero también dones espirituales. Y en otra parte dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, o sea, de Dios. O sea, en nuestra humanidad es vil, pero el Señor pone algo divino, su amor, presencia, espíritu, poder, dones, separarlos. Entonces, esto es para explicarle que siendo que era una iglesia tan bendecida por Dios en cuanto a dones espirituales, eso proviene de Dios y eso es lo precioso, pero de lo que hay que separarlo es de lo vil. ¿Qué era lo vil allí en Corinto? Dichas divisiones, hermanitos. En otras palabras, mucha carnalidad, a pesar de que había muchos dones espirituales, pues al mismo tiempo mucha carnalidad. Y de ahí, pues, entender y aceptar que hay que separar. Eso es lo que dice Jeremías, entresacar, separar lo precioso de lo vil. Y algunos se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo es posible que siendo que Dios está, Dios ha hecho, Dios ha dado en una congregación, la congregación pueda ser tan carnal al mismo tiempo? ¿No debería repercutir más lo espiritual de parte de Dios y no estorbar la carnalidad de los hombres? Bueno, es que, hermanitos, un día el Señor va a adoptar nuestro cuerpo, redimir nuestro cuerpo, es la esperanza bienaventurada que tenemos, y entonces esa vileza, claro que va a pasar,
pero por ahora tenemos que vencerla. Vencer en el nombre de Cristo. Continuamos, hermanitos. Dice ahora, versículo 10 para conectarle. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente, un mismo parecer. Hermanos amados, esto es porque había muchas cosas, muchas divisiones. Ahora vemos, 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Alguien le pasó el reporte al apóstol Pablo de lo que pasaba allí en Corinto, hermanitos. Aquí dice los de Cloé, o sea, ciertos hermanos que le informaron a Pablo: mira, esto está pasando en la iglesia de Corinto. ¿Qué cosa? Que hay entre vosotros contiendas. Contiendas equivale a pleitos, hermanitos. 12. Quiero decir, y en esto consistían las contiendas, divisiones, hermanitos. Dice el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, Pedro, o yo soy de Cristo. Hermanitos, pareciera una batalla por la identidad. Unos querían ser o sentirse pertenecientes a un grupo. Y de ahí estos argumentos: yo soy de Pablo, o yo sigo a Pablo. No, pues yo soy de Pedro, yo sigo a Pedro. Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y hermanitos, se dividían. Y bueno, como yo soy de Pablo, tú eres de Pedro, tú por allá y yo por acá. Hermanitos amados, eso no era agradable. Ahora verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ¿por qué darle importancia a un dirigente como si él hubiera hecho cosa mayor por nosotros? Es como si en la actualidad, hermanitos, dijéramos: yo soy de tal pastor. No, yo soy de tal pastor. O yo estoy del lado de tal pastor. ¿Pero qué es el pastor? Es un simple hombre como todos. El que dio la vida por nosotros es el Señor Jesús. Todos debemos de seguirle a Él, claro, a lo que Él estableció. Y si alguien se sujeta a lo que Él estableció, se sujeta a su voluntad. Si alguien se revela a lo que Él estableció, bueno, a lo establecido por Dios resiste, dice la Escritura. ¿Por qué decían entonces los corintios: yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro? Hermanos amados, por la carnalidad. Porque pareciera que era como cierto estatus, que le daba cierta importancia el título o credencial de cada uno. Oh, pues yo soy de Pedro. Ah, entonces tú eres muy profundizado en el judaísmo y muy sabio y esto y el otro. Oh, no, yo soy de Pablo. Ah, entonces estás establecido sobre milagros, sobre el poder de Dios. Y hermanitos, como si les diera cierta identidad, cuando el que nos da la identidad es Dios, porque hoy nos llama por la fe, por la gracia, por haber creído en Él y haberle recibido, nos llama hijos de Dios. Ahora sigue diciendo, verso 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué dice esto? Para que nadie vaya a decir: ah, Pablo me bautizó, entonces yo soy alguien especial o soy discípulo de Pablo. No, mis hermanitos, esos son detalles necesarios. O sea, ¿quién hizo qué cosa? Eso es obra para Dios. Pero dice aquí, verso 15, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. O sea, nadie se dé la importancia: oh, Pablo es el que me bautizó.
yo soy alguien especial o alguien diferente. No, mis hermanitos. El único digno de honra y reconocimiento es nuestro Señor Jesucristo. 16. También bauticé a la familia de Estefanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. O sea, solamente 2 familias o 2 personas, hermanitos, había bautizado él, pero, o sea, para que nadie dijera, oh, yo soy muy importante porque el bautismo que recibí lo hizo Pablo. No, mis hermanos, eso no cuenta. Es una obra para Dios, pero el que da vida a todos y salvación es Cristo Jesús. Ahora, verso 17, habla específicamente de Pablo. Dice, no me envió Cristo a bautizar. O sea, como Juan el Bautista. En la Biblia hebrea, hermanitos amados, se le conoce como Yohanan el Inmersor. Nosotros en nuestro idioma le conocemos como Juan el Bautista. Y sí, efectivamente, él fue enviado a bautizar, a preparar el camino del Señor Jesús. Fue enviado, hermanitos, como voz que clama en el desierto. Claro que sí. Y el bautismo no es poco, no es pequeño, es muy importante. A tal grado que hasta nuestro Señor Jesús, sin necesitarlo, se bautizó. Y él mismo dijo, hemos de cumplir toda justicia. Así que el bautismo sí es muy importante. No es que aquí Pablo le esté restando importancia al bautismo, sino que él especifica que Dios no lo llamó específicamente a bautizar, como en el caso de Juan, sino fíjese lo que dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, mis hermanitos, sí, lo envió el Señor a predicar el evangelio. Claro, si tenía ocasión y espacio, bautizaba, como ya vimos, bautizó a estos 2 hermanos. Y no es que estuviera fuera de lugar o que fuera malo, no, mis hermanitos, pero él sabía cuál era su llamamiento y su misión. Así que, hermanitos amados, claro que esto deja enseñanza en nosotros, los ministros. Yo sé para qué me envió el Señor, hermanitos. Nuestro Padre Celestial envió también al Señor Jesús. El Señor Jesús fue enviado del Padre y no fue rebelde. No se resistió a la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús especifica en Lucas lo que está escrito también, hermanitos, en la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor, para hacer libres a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel. Y hermanitos, el Señor Jesús sabía a qué vino. Y así Pablo especifica que él fue enviado a predicar el evangelio, no a bautizar. Toca el tema del bautismo, por si alguien decía, a mí me bautizó Pablo y por eso yo soy alguien especial. No. Y él especifica que sí, el Señor lo envió a predicar, no minimizando el bautismo. Ahora, ¿por qué? Porque se está, hermanitos, al tanto de que hay otros que sí lo hacen. Juan el Bautista lo hizo. Y un ejemplo, mis hermanitos, si yo oficiara bautizos que pronto habrá en la restauración que se va a llevar a cabo aquí desde el 19 de este mismo mes, hermanitos, claro, si seguimos en la tierra, va a obrar el poder de Dios y va a haber bautismos. Todos los que saben acerca de esas actividades, hermanitos, saben que son cosas grandes y poderosas las que Dios hace en las restauraciones. Bueno, vamos a tener esa actividad con la ayuda del Señor y también habrá bautismos. Y en esos bautismos, al oficiarlos, yo no sumerjo a las personas, hermanitos, lo hacen mis hermanitos. Y cuando les doy reseñas a los que se van a bautizar, antes ya de descender a las aguas, les digo que nuestros hermanitos que los van a sumergir son como sepultureros. Así, como lo escucha.
como si fueran sepultureros. ¿Por qué? Porque el que se bautiza en agua está renunciando al pecado, arrepintiéndose, confesando sus pecados, y un muertito habrá que sepultarlo. Y hermanitos, eso es lo que simboliza ser sumergido completamente en el agua. Sepultura, porque ya murió, ya renunció a sus pecados. ¿Y por qué lo volvemos a sacar? Porque simboliza de que resucitó juntamente con Cristo. Y yo no hago eso. Eso lo hacen mis hermanitos sepultureros. Yo, se puede decir, no bautizo. Es un ejemplo, hermanitos, pero oficio los bautismos, o sea, yo no los sumerjo. Hay quienes lo hacen. Y en este caso, Pablo decía que él no se dedicaba a eso, que sí lo podía hacer si había ocasión y espacio. Pero claro que había hermanos exclusivos para ese trabajo, sumergir a las personas. Ahora, hay lugares, hermanitos, y claro que es lícito, 100%, que el mismo pastor es el que sumerge a las almitas en el agua. Y eso claro que tiene que ser así porque simboliza sepultura. Y hermanitos amados, por eso la Iglesia Católica Romana cuando bautiza bebés, ¿con qué fin? Ese bautismo por aspersión, que le echan agua en la cabecita de la criatura, ¿con qué fin? Ellos dicen que para quitar o limpiar el pecado original y más cosas. Hermanitos, es que tiene uno que arrepentirse confesando sus pecados. Un bebé, ¿de qué se arrepiente? ¿Qué confiesa? Si no ha hecho nada malo, nada todavía, no es juzgado todavía. Sin embargo, los que ya tienen entendimiento, pues sí, hermanitos, tienen que bautizarse. Bueno, entonces, hermanitos, hay pastores que lo llevan a cabo. Incluso, hermanitos, tenemos el ejemplo bíblico que le decían los discípulos de Juan, precisamente a Juan: oye, mira, del que diste testimonio de él, bueno, está bautizando muchos discípulos y todos van a él. Y bueno, se refería al Señor Jesús, pero también aclara la palabra, pero Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, yo también, hermanitos, bautizaba a las personitas, pero ya cuando hubo personal para eso, bendito es el Señor, ellos lo hacen. Somos un equipo, hermanos amados, en Cristo Jesús. Entonces, no está mal que uno lo haga, pero no era el trabajo o el llamamiento de Pablo, sino para predicar el Evangelio, pero lo llegó a hacer. Y claro, se da por entendido que había más personitas, más hijos de Dios, que sí se dedicaban a ello. Y claro, uno predica y el otro bautiza. Perfecto, hermanitos. Es un trabajo integral, un trabajo en equipo, por así decir. Ahora dice la palabra del Señor, verso 17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí, mis hermanitos, claro, más entendido es no con palabrerías o muchas palabras. No, hermanitos, aunque en partes habla, por ejemplo, dice que Pablo disertaba largamente, o que con abundancia de palabras, pues convencían a las personas de que Jesús era el Cristo. Esto en el caso de ese hombre llamado Apolos. Y hermanitos, pero aquí habla de palabras. En aquel entonces también sobresalía mucho la sabiduría de los griegos, y ellos eran palabreros. Un predicador no es palabrero, hermanitos, porque no es palabra cualquiera, es la palabra que sale de la boca de Dios la que predicamos. Pero cuando dice aquí, hermanitos, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no para persuadir con mucha palabrería, no, mis hermanitos. Claro que la palabra de Dios es importante, pero acompañada también de señales, milagros y prodigios. Dice aquí, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, el Evangelio no vaya a ser fundado en palabrerías, no, sino palabra de Dios poderosa, firme. La palabra de Dios es verdad, está viva. Y hermanitos, no es palabrería, sino palabra de poder. Pero entonces Pablo habla de esta manera. Les digo todo el 17.
No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y claro, hermanitos, va a seguir hablando de la palabra poderosa de Dios, pero eso a partir del verso 18, y con la ayuda del Señor, eso lo veremos mañana, si no ha sonado la trompeta de nuestro Señor. Así que, hermanitos amados, de aquí también vamos a aprender mucho de esta carta o epístola a los hermanos de Corinto, los corintios. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanitos. Gracias por cuidar de ellos. Y ahora nos das tu palabra a través de esta escritura en Corintios. Señor, muchas gracias. Estaremos atentos a tu voz. Gracias por la palabra que nos has dado hoy. Líbranos de divisiones. Líbranos de contiendas y discusiones, Señor. Padre, que seamos también aquí en Filadelfia de un mismo sentir. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por mis hermanitos. Sean muy bendecidos hoy. Amén. Que nuestro Señor les guarde hoy en este hermoso día, hermanitos. El Señor les ama mucho. No teman. Amén.